nos enfoquemos primero en sus negocios, en su palabra, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando y enseñando sobre el tema del canon bíblico. Este tema a mí me tiene la cabeza ya que, mira, de tanto que he aprendido. Amén. Bueno, para empezar, ¿verdad? Vamos a hablar de la definición del canon. Dice, la palabra canon viene del griego canón. Y la palabra canón vino a significar una regla o una guía, un estándar o una norma, pauta o regla de fe sobre cómo deben comportarse las personas o sobre cómo se debe hacer algo. Es como una regla de conducta. Un ejemplo de esto lo podemos ver en 2 de Corintios 10, 13 al 16. Vamos a 2 de Corintios 10, 13 al 16. Aquí el apóstol Pablo está aplicando el término canón al territorio que se le asignó por medida. Y de nuevo a la regla de conducta por la que debían medir sus actos los cristianos. Dice así, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con esta excelsa gloria. No, es Ezequiel, sí, perdón. 2 de Corintios 10, 13 al 16. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. También, canon viene del hebreo Ganesh. Ganesh quiere decir caña. Y la caña se utilizaba en tiempos antiguos como una regla, un instrumento o una vara de medir, que más tarde fue el instrumento utilizado por arquitectos y artífices, como una vara de medir para trazar líneas rectas. Y ahí podemos ver la imagen de las cañas. Por ejemplo, en Ezequiel 40, 3 al 8, vamos a Ezequiel 40, 3 al 8, vemos que se usa el término Ganesh para referirse a una caña o una vara de medir. Ezequiel 40, 3 al 8. Gracias. Dice Ezequiel, Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara. Si se fijan, dice vara, Ganesh, una vara de medir. Aquel hombre me dijo, hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que tú veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara, otra vez vara, de 3 metros, que le servía para medir, y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente. Subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho. Cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2,5 metros, y el umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo, que medía 3 metros. Luego volvió y midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía 3 metros. Aquí podemos ver el ejemplo que usa la palabra Ganesh, que es vara o caña de medir, en estos versículos de Ezequiel. La palabra canon también tiene una variedad de significados. Y lo más frecuente es que se encuentren en el sentido de una regla o una ley de una iglesia. El canon bíblico también se refiere a la colección de esos libros o escrituras oficialmente aceptadas con autoridad divina que se consideran inspiradas por el Espíritu Santo y autoritativas en la fe, en la doctrina, en la conducta y en la práctica cristiana.
Es el conjunto de libros de la historia del pueblo judío que la tradición judeocristiana considera divinamente inspirados y que constituyen la Biblia de nosotros hoy día. Ahora, una de las preguntas que nosotros nos debemos de hacer sobre este tema del canon bíblico es ¿por qué que es importante el canon bíblico? El canon bíblico es importante por 4 razones. Primero, porque es la lista de los libros, como habíamos mencionado, que la iglesia y otras confesiones cristianas aceptan como texto sagrado de inspiración divina. Segundo, el canon es fundamental para todo aquel que es cristiano, porque la base de la religión y relación se encuentran en la autoridad de las Escrituras. Si no se puede identificar lo que es la Escritura, entonces no se puede distinguir apropiadamente ninguna verdad. El canon fue creado para centralizar la enseñanza, la doctrina y el culto cristiano detrás de una colección de libros. Otra cosa por qué es importante el canon bíblico es porque las palabras de las Escrituras son la herramienta y la guía que Dios nos da para nutrir nuestra vida espiritual y para poder vivir correcta y sabiamente en este mundo. Amén. Y también demuestra que nuestra vida depende de ellas. Vamos a Deuteronomio 32, 47. Aquí Moisés está reafirmando y exhortando al pueblo de Israel con lo referente a la ley de Dios con estas palabras. Gracias. Dice así, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Sino que de ellas depende su vida, y por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Amén. Dios no se equivoca en su palabra. Ahora, otra pregunta también que nos tenemos que hacer con lo relacionado a este tema del canon bíblico es ¿cómo Dios comenzó la formación del canon? ¿O cómo fue que se formó la Biblia? Esa fue una de las preguntas que yo me hice cuando estaba dándome a la investigación de este tema, ¿verdad? Al principio de la historia, Dios comenzó la formación de su libro con los 10 mandamientos. Y cuando se habla de los 10 mandamientos, ¿a quién se nos viene a la mente? Moisés, ¿verdad? Moisés. Pues dice que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, ahí como lo ven en la imagen. Dice que Dios escribió con su propio dedo en esa piedra los 10 mandamientos, ¿verdad? Y eso la evidencia de eso está en Deuteronomio 10, 4 al 5, pero no vamos a ir ahí ya. Solamente estoy dando referencia y versículos bíblicos para que ustedes tengan más o menos una idea y ya después en su casa busquen. Ahora, las leyes de Moisés se escribieron en un libro después, más adelante en Deuteronomios 31, 24 al 26. Luego se hicieron copias de ese libro en Deuteronomio 17, 18. Después luego Josué añadió a este libro también en Josué 24, 26. Después luego Samuel escribió en un libro y lo puso ante Dios en Primera de Samuel 10, 25. Este libro fue conocido 400 años después en Segunda de Reyes 22, 8 al 20. Luego los profetas escribieron en un libro y eso está en Jeremías 36, 32 y Zacarías 1, 4, 7, 7 al 12. Esdras más adelante leyó este libro de Dios públicamente en Esdras 7, 6 y Nehemías 8 al 5. Aquí podemos ver que el pueblo judío veneraba las Escrituras, como lo hacen hoy día con reverencia y asombro, ¿verdad? Y en los días de Jesús el libro se llamaba Las Escrituras y se enseñaba regularmente y se leía públicamente en las sinagogas.
Y eso es uno de los requisitos importantes a la hora también de agarrar los libros que iban a ser parte del canon. Jesús dice que lo llamó repetidamente, dice que Jesús lo llamó repetidamente la palabra de Dios a esos libros que él estaba citando. Solo mirando hacia atrás a nuestros versículos en Lucas 24, vemos cómo Jesús les abrió las escrituras a estos dos discípulos, a estos dos seguidores de Jesús, y citó cosas sobre él mismo de las tres divisiones principales. Los judíos aceptaron fácilmente estas escrituras. La historia judía afirma que a medida que se escribieron los libros, comenzando con Moisés, fueron reconocidos como la palabra inspirada de Dios y colocados en el tabernáculo o en el templo. Las copias se hicieron según fuera necesario, pero en el cautiverio babilónico se dispersaron esas copias, empezaron a dividirse y muchas copias fueron destruidas. Y Esdras, gracias a Dios por la vida de Esdras, después del regreso del cautiverio, él volvió a reunir esas copias dispersas y las restauró como un grupo completo en su lugar en el templo. Vamos a hablar ahora, vamos a entrarnos un poquito a la historia, porque es importante adentrarnos a la historia para poder entender el concepto del canon bíblico. Vamos a hablar de los datos importantes de los manuscritos bíblicos. Vamos a leer un poquito de historia aquí. Dice que al mirar los hechos históricos, se puede estudiar objetivamente cómo nos llegó la Biblia. Uno de los descubrimientos más emocionantes de las partes de las Escrituras ocurrió en el 1947. Agarren esa fecha. En el 1947, cuando un joven pastor beduino, como lo ven en esa imagen, hizo un descubrimiento increíble en una cueva de Jericó. Este pastor encontró muchos pergaminos de cuero enrollados y escondidos en frascos de cerámica. 2 pergaminos contenían todo el libro de Isaías y los 2 primeros capítulos de Habacuc. En el 1952 se hicieron otras excavaciones y encontraron fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Hay algunos fragmentos de Salmos, Jeremías y Daniel. Un estudio de los hallazgos de la cueva indicó que la cerámica era de la época helenística. Y al comparar las escrituras con otras de ese periodo, los expertos descubrieron que el manuscrito era 1000 años más antiguo que cualquier otro estudiado anteriormente. En el 1951 hubo otra expedición del Departamento de Antigüedades de Jordania, guiada y asistida por los beduinos también. Ellos excavaron 4 cuevas cerca del Mar Muerto. Ahí está, ¿verdad? Otra expedición en el 1952 investigó el área y encontró 2 rollos de cobre delgado en los que se había impreso una inscripción hebrea. Los materiales bíblicos que se descubrieron en esta expedición del año 1952 superaron con creces los otros tesoros de la primera cueva. Casi todos los libros del Antiguo Testamento están ahora representados como los tenemos hoy día. Ahora, cuando nosotros comparamos esos manuscritos con los que ya teníamos en nuestras Biblias, los expertos descubrieron que la variación era bien minúscula. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico en ese tiempo es que la Biblia en sí misma, en ese tiempo en sí misma no podía dar una lista clara de los libros que debían ser integrados. O sea, Dios lo podía hacer fácilmente, ¿verdad? Pero el determinar el canon fue un proceso complicado, hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Pero finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros iban a pertenecer en el canon bíblico. Cabe recalcar, dicho sea de paso, ¿verdad?, que un libro de las Escrituras
pertenece al canon desde el momento que ese libro es inspirado por Dios. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera por medio de su Espíritu Santo a todos esos seguidores humanos o a ese grupo de hombres sobre cuáles libros debían de ser incluidos en la Biblia. Hubiera sido más fácil, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios cogiera los libros y ya los pusiera ahí, ¿verdad?, de un solo, pero Él decidió no hacerlo de esa manera. Dios decidió hacerlo de una manera diferente y más complicada. Por eso, pero eso no significa que el Espíritu Santo no estuvo en medio de todo el proceso que pasó ahí. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí. El Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró las Escrituras, el que dio autoridad a todos estos hombres, este grupo de hombres. Amén. Debido a que Dios nos ama y dio a su Hijo por cada uno de nosotros, es perfectamente lógico concluir que Él se comunica a través de su agenda elegida, que es la palabra, que es la Biblia. Amén. Y que la palabra, hay que entender que la palabra es precisa. Si nosotros no entendemos eso, entonces nosotros tenemos un concepto muy pequeño de lo que es Dios. Dios es más grande que el papiro. Él es más grande que los escribas. Dios es más grande hasta que aquellos que buscan destruir el libro, porque en ese tiempo hubieron personas que querían destruir ciertas partes de la Escritura. Más adelante lo vamos a ver. Dice que Dios va a asegurarse de que las personas que Él ama, porque Él nos ama a todos nosotros, obtengan la carta de amor correcta. Amén. Hay que darle gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora vamos a hablar de los manuscritos copiados por los escribas, porque acuérdense que estamos hablando de que había un grupo de hombres que Dios inspiró, que Dios capacitó para que escogieran qué libros iban a ser partes del canon bíblico de las Escrituras. Amén. Dice, ahí está, gracias. El Antiguo Testamento fue escrito primero en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los manuscritos originales fueron meticulosamente copiados, ahí como ustedes los ven en esa imagen, por los escribas. Esas personas que ustedes ven ahí escribiendo en esas hojas grandes son llamados escribas. Ellos eran las fotocopiadoras de ese tiempo. ¿Ustedes se imaginan? Dice, este llamado sagrado para ser escriba se limitó más tarde casi exclusivamente a los monasterios. Desde el siglo IX hasta el siglo XV, los manuscritos que se hicieron en cursivo se produjeron en gran número. El principal negocio de los escribas en la vida de ellos era copiar las sagradas escrituras. La profesión del escriba era tan venerada que un escritor del libro sagrado estaba libre de la obligación de trabajar en los jardines del monasterio. ¿Y saben por qué? Para que la habilidad de su pluma no se viera empañada por una lesión en sus manos. Miren si era que tenía que ser tan perfecto, tan ordenado, tan limpio, cómo se tomaban en serio este trabajo. Esto no era cualquier cosa. Hoy en día a nosotros se nos hace un mamey porque voy a hacer una tesis en la computadora. Hay muchas maneras para facilitar el trabajo, pero en esos tiempos no. En esos tiempos habían normas y requisitos que se requerían. Amén. Dice que en ese tiempo con los escribas tenían normas y reglas para ellos poder hacer este trabajo. Y esto no fue una profesión que alguien eligió porque tenía una buena mano con la caligrafía, no. Los hombres lo vieron como un llamado alto y sagrado. Vamos ahora a hablar de las normas y las reglas que los escribas tenían en ese momento. La primera guía fue usar un vestido ceremonial así como lo vemos ahí. Mírense de tan serio que ellos se tomaban su profesión. Dice, fue usar un vestido ceremonial completo al copiar las escrituras. Y para ellos se trataba de un asunto muy importante para el rey. Y se vestían en consecuencia a su conducta y los principios que profesaban, como muchos de nosotros cuando vinimos a la iglesia los domingos. Nos vamos a venir con un traje de baño, por el amor de Dios. O sea, cada cosa para su lugar, ¿verdad?
A la iglesia venimos bien representados como hijos de Dios. Amén. Porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos da sentido a nuestra vida. Amén. Dice, todos en el monasterio sabían que estaban llamados al servicio real. La segunda norma, los escribas estaban tan preocupados por la precisión que contaron todos los versos e incluso las letras de los diversos libros. Tomaron notas del verso del medio, la palabra del medio y la letra del medio de cada libro. Y después de haber terminado de copiar, contaron las palabras y los versos en los que habían copiado. Y si el recuento, para acabarla de rematar, no coincidía con las anotaciones que ellos habían hecho, los escribas tenían que corregir meticulosamente el manuscrito o comenzar de nuevo. Dígame si eso no fue un trabajo fuerte. O sea, no era un mamey, como decimos en Puerto Rico, era algo complicado, ¿verdad? La tercera norma, cada pergamino tenía que tener un cierto número de líneas por pulgadas con un cierto margen en cada lado. Y todo esto sin ordenadores, como hoy día muchos de nosotros tenemos en las computadoras. Como les había dicho antes, se hace bien fácil hacer una tesis, cualquier material. Pero para ese tiempo ellos no tenían los mismos instrumentos y facilidades que tenemos nosotros hoy día, ¿verdad? El cuarto lugar, la distancia entre cada letra tenía que ser la misma en cada pergamino. E incluso el pergamino tenía que tener un ancho, una longitud, un color y una piel perfectos de un animal perfecto. O sea que para acabarla de rematar, el animal no podía estar enfermo ni tener defectos para usar la piel de ese animal y escribir sobre él. En quinto lugar, el pergamino se tenía que copiar letra por letra y no palabra por palabra. La sexta norma, escribieron de derecha a izquierda y la escritura tenía que terminar perfectamente en el pergamino. Y de no ser así, todo el pergamino sería descartado. La distancia entre cada letra tenía que ser la misma. Eso fue un trabajo muy preciso. O sea, gloria a Dios por esos grandes hombres que Dios capacitó para que hoy día pudiéramos obtener los libros necesarios que ayudan a nuestra fe. Amén. Otra pregunta que nos debemos de hacer con lo relacionado al tema del canon. ¿Quién fue el que fijó el canon? ¿Cómo fue su operación o su proceso? ¿Cuáles fueron los criterios o requisitos para que un libro pudiera ser canónicos? Bueno, para empezar, la iglesia fijó el canon bíblico para mantener una misma regla de fe frente a los que recurrían con frecuencia a los libros apócrifos. Más adelante vamos a hablar de los libros apócrifos. Dice que la iglesia no lleva a cabo esta operación de un modo arbitrario, sino mediante la aplicación de unos criterios tanto internos como externos, a través de los cuales les es permitido discernir y descubrir las reglas de la fe y de la verdad en un determinado libro. Estos son los requisitos y criterios que usa la iglesia para determinar o considerar que sean libros canónicos. Primero, los libros tenían que cumplir con las reglas de fe y por las pautas y normas que tenía la iglesia. Segundo, los libros tenían que reflejar la verdad del mensaje de Dios. Tercero, el requisito para poder ser un libro canónico era que tenía que haber sido inspirado por el Espíritu Santo, como habíamos hablado anteriormente. La mera escritura de un libro sagrado, su conservación a través de los siglos y su aceptación multitudinaria no prueba que sea de origen divino ni canónico. Lo que aprueba que es de origen divino y canónico es que debe de tener las credenciales de paternidad literaria divina que demuestran que Dios es el que lo inspiró, que inspiró esos libros. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Aquí el apóstol Pedro
está escribiendo algo bien importante, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Más claro no puede estar. Yo lo leí, pero lo podía leer desde ahí, está más claro. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron por parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Un examen del canon bíblico muestra que su contenido está a la altura de este criterio en todos los aspectos, a la altura de este versículo en todos los aspectos. Amén. Y la cuarta norma, tenían que ser libros que el pueblo de Israel continuamente estuviesen estudiando. Así que no podían ser libros que fuesen de vez en cuando o de cuando en vez, ¿verdad? Tenían que ser libros que constantemente eran enseñados y estaban siendo leídos, estaban siendo estudiados por el pueblo de Israel. Ahora, vamos a tener ojo aquí en esto que les voy a hablar, les voy a comentar. Cuando nosotros miramos desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, una de las cosas que los eruditos y estudiosos teólogos siempre mencionan es que más de 600 veces el Antiguo Testamento fue citado por Jesús y por los apóstoles. Aquí tenemos algo bien interesante. Si esos libros no hubieran sido considerados como libros que eran totalmente inspirados por Dios, Jesús, que es Dios mismo encarnado, no los hubiera citado. Porque él obviamente hubiera sabido que no eran libros que él inspiró. Así que Jesús citó y sus apóstoles citaron todos estos libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a la evidencia interna que Jesús confirma el canon. Amén. Porque eso es lo que le da la autoridad a la palabra, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Amén. Vamos a Lucas 24:27. A mí me encanta esta historia de Lucas 24:27. Lucas 24:27. Ok. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Y quién es el que le explicó todo lo que se refería a él en las escrituras? Jesús. Jesús. Jesús le dio a estos discípulos una nueva lección y explicación del Antiguo Testamento, comenzando por el descendiente prometido en Génesis 3:15 y continuando con el siervo sufriente en Isaías 53. Después con el que fue atravesado en Zacarías 12:10 y con el mensajero del pacto en Malaquías 3:1. Cristo, Jesucristo, es el hilo entretejido a lo largo de las Escrituras y es el tema central que las enlaza. Amén. Vamos a Lucas 24:32 también. Lucas 24:32. Dice que estos discípulos cuando, ¿verdad?, se decían uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino Jesús y nos explicaba las Escrituras? Aquí en estos pasajes leemos sobre el Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos, que aparece en un camino para hablar con estos dos hombres. Y vemos cómo él citó libremente de secciones del Antiguo Testamento. Esas porciones eran todo sobre de él. Y hablaban y testificaban de él. Y el efecto que surgió en estos hombres al Jesús explicarle las Escrituras fue tan sobrenatural que dice que ellos afirmaron que sus corazones ardieron dentro de ellos mientras Jesús les explicaba las Escrituras. Qué lindo. Y así es cuando cada uno de nosotros voluntaria e intencionalmente vamos a la Escritura y vamos a ver a nuestro Padre cara a cara y Él nos revela algo que necesitamos en ese día, en esa noche, en esa tarde
o en ese momento una porción, una porción de pan que necesitamos en ese momento escuchar. Y cómo, ¿verdad? Cómo arde nuestro corazón cuando el Señor nos revela algo de su palabra, ¿verdad? Una bendición. Vamos a Lucas 24, 44, 45 también. Lucas 24, 44, 45. Gracias. Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, este es Jesús hablándole a los discípulos, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Todo lo que está escrito acerca de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es una manera de referirse a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. Por ejemplo, Deuteronomio 18 indica que Jesús desempeñaría el papel de profeta. Salmos 22 e Isaías 53 profetizan sobre el sufrimiento de Jesús. Salmos 16 e Isaías 53 anuncian la resurrección de Jesús. Miren, la palabra de Dios es clara. No hay duda alguna. Si no tuviéramos otros versículos, ¿verdad? Más que estos versículos que les acabo de leer, ¿verdad? Para dar autenticidad a las 3 secciones del Antiguo Testamento, que son los escritos de Moisés, que son los escritos de los profetas y que son los escritos de los salmistas, estos versos que les acabo de mencionar de Lucas 24 serían suficientes. Amén. Otra de las cosas que también usaban estos hombres que estaban capacitados por Dios para saber qué libros debían de ser parte de la Biblia o parte del canon bíblico, era que tenían, además de ser inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que había dentro del requisito de estar llenos del Espíritu Santo, habían también principios que ellos tomaban en cuenta. Y eran 4 principios. Primero, que el autor del libro fuera un apóstol o que tuviera una estrecha relación con uno de los apóstoles. Segundo, que el libro fuera aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Tercero, que el contenido del libro fuera de una consistencia doctrinal y de una enseñanza ortodoxa. Y cuarto, que el libro contenga evidencia de alta moral y valores espirituales. Esos fueron 4 requisitos, ¿verdad? Que se determinaban si un libro del Nuevo Testamento era inspirado por el Espíritu Santo. Y los concilios se basaban en estos 4 principios. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en todo este meollo de esta historia que acabamos de hablar, ¿verdad? Porque dimos historia, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos que la iglesia confesó, pero no atribuyó la canonicidad de los libros inspirados. Vemos que la iglesia informó y sigue informando el fundamento sobre el que se asienta, que es Cristo, pero no es la iglesia la que forma dicho fundamento, sino Cristo mismo. Vemos también que la iglesia fue la editora, no la autora del canon. Vemos que el reconocimiento del canon fue el proceso de un pueblo que fue discerniendo su fundamento profético y apostólico. Y por último, vemos que el canon debe controlar la iglesia, no la iglesia al canon, porque Dios es soberano, no solo como Señor y Salvador, pero también como revelador de las Escrituras. Amén. Otra pregunta también que yo me hice sobre este tema, ¿verdad? Del canon, es ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante evangélica, que es la que nosotros usamos? Yo me hice esa pregunta porque yo vine de la religión católica, ¿verdad? Pero amén, cuando yo tenía la Biblia y yo veía ese librón así de grande, yo decía, ay, no hay manera de que yo pueda leer ese libro, porque ese libro, mira, y me muero yo leyendo ese libro, nunca voy a terminar, ¿verdad? Pues dice, para poder entender esto hay que primero entender que hay 4 cánones o listas oficiales de libros de la Biblia. El primero es el canon de los judíos.
Ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento, pero no aceptan ninguno del Nuevo Testamento. Ahora, está también el canon de los protestantes. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. Mientras que el canon de los católicos y el canon de los ortodoxos se asimilan entre ellos, porque ellos aceptan 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, lo que hace un total de 73 libros. Ahora, vamos a las diferencias que hay entre estos dos Biblias y las coincidencias que hay entre su canon bíblico, ¿verdad? La Biblia católica y la protestante, que es la evangélica, la que nosotros usamos, difieren en la cantidad de libros que incluyen, pero ambas coinciden en que el Antiguo Testamento comprende de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27. La diferencia está en los libros apócrifos o deuterocanónicos, que la Iglesia Católica y las iglesias cristianas orientales consideran parte del canon del Antiguo Testamento. Actualmente la Biblia Católica tiene 73 libros como parte de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Mientras que la Biblia Evangélica Protestante tiene 66. Y dice que los católicos y evangélicos coinciden en la doctrina de que la Biblia es infalible. En eso sí coinciden. Y en que no tiene contradicciones, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y creen con firmeza que Dios tocó el corazón de los escritores para escribir inspiradamente y traer así la palabra de Dios a la humanidad. Pero la diferencia entre estas dos Biblias se encuentra en solo 7 libros apócrifos, que son Primera y Segunda de Macabeo, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida o Sirácides. Tiene esos dos nombres. Ahora, para tener un poquito de mayor entendimiento, ¿qué son los libros apócrifos y por qué no se incluyeron en la Biblia evangélica? En la Biblia, un libro apócrifo es un libro que no está aceptado en el canon de la Biblia y que no fue inspirado por Dios. La palabra apócrifo proviene del griego apócripten, que significa ocultar o mantener oculto. Es algo escondido, es algo que está secreto. En general, se refiere también a algo que pudiera ser falso, fingido o supuesto. En el contexto de la Biblia, los libros apócrifos son aquellos que se relacionan con los libros de la Biblia, pero que no fueron reconocidos como canónicos o inspirados por el Espíritu Santo, como ya hemos hablado varias veces. La consideración de un libro como apócrifo varía según la religión, ¿verdad? Por ejemplo, algunos libros que son canónicos para los católicos son considerados apócrifos por los judíos protestantes. Algunos ejemplos de estos libros apócrifos pueden ser el Evangelio de la Infancia de Jesús, Epístolas de los Apóstoles, Evangelio de los Gebionitas, Evangelio de los Hechos, Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio de María Magdalena, y hay muchos más. Dice que los libros apócrifos son como dichos de una obra especialmente literaria que es como de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o la atribución, o sea, que podrían ser escritos falsamente y atribuidos a un autor o a una época desconocida, ¿no? Los libros apócrifos son obras que según criterio acordado no fueron inspirados por Dios. Por eso es que no forman parte del canon bíblico. ¿Cómo fue que se escogió el canon bíblico? El canon bíblico, para empezar, como habíamos dicho antes, fue determinado por Dios. Y su autoridad reside en Dios mismo, no en nada más fuera de Él. Si el canon dependiera de alguna autoridad externa, entonces dejaría de ser la máxima autoridad. Esto nos enseña que la Iglesia no fue la que confirió autoridad al canon, sino que fue Dios mismo el que confirió autoridad por medio de su Espíritu Santo a este grupo de hombres. ¿Cómo fue que se determinó el proceso del canon? Pues la determinación del canon fue un proceso llevado a cabo por un grupo de hombres
eruditos y los primeros cristianos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos confiar ahora en el canon de las Escrituras o en el canon de la Biblia? ¿Cómo sabemos que los libros de la Sagrada Escritura son la palabra de Dios y que son los que tenemos hoy? Por los autores autorizados por Dios. Un atributo final de los libros canónicos es que están escritos por los agentes elegidos de Dios, que fueron sus profetas, sus apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso siempre lo recalco porque es lo más importante a la hora de agarrar un libro a que sea parte del canon. En pocas palabras, no cualquiera puede hablar por Dios, solo aquellos encargados de ser sus portavoz. En el Antiguo Testamento esto incluía a los profetas y a otros portavoces inspirados. ¿Cómo fue el proceso de canonización? El proceso de canonización ocurrió en varias etapas a lo largo de los siglos. Primero ocurrió en los orígenes judíos, después en la iglesia primitiva y luego más adelante en los concilios y en los debates. Hay otra pregunta que también personas se hacen, ¿verdad? En cuanto a lo del canon bíblico, que quién fue el que le quitó los 7 libros a la Biblia, ¿verdad? Esos 7 libros apócrifos. Y la respuesta es que el que se los quitó fue Martín Lutero, quien sostenía que los 7 libros deuterocanónicos o apócrifos no eran inspirados primeramente por el Espíritu Santo. Y también porque esos libros no estaban en armonía con el resto de las escrituras y que no eran consistentes con las enseñanzas centrales que él consideraba fundamentales para la fe cristiana. Estos 7 libros fueron los que ya habíamos mencionado, los libros apócrifos, el de Macabeo, Tobías, Judith y todos esos que habíamos mencionado anteriormente. Estos libros históricos, pueden ser libros históricos, también libros de ficción, sapiensales, apocalípticos, pero en estos libros apócrifos no hay evidencia de que hubo una inspiración por parte de Dios, ¿verdad? Por eso no se le puede dar valor sagrado. Dice que según los expertos, la primera vez que se añadieron estos libros a la Biblia fue en el año 400 después de Cristo. Y aunque fueron parte de la Biblia, siempre se supo entre los maestros y eruditos que no eran escrituras que pudieran ser parte del canon bíblico, por lo que solo se podían ver como libros históricos. Una de las preguntas que también muchos nos hacemos también, porque yo me la hice, porque al saber de los libros apócrifos, pues uno dice, ok, pues los debo de leer o no. A mí, ¿es malo leerlo? Bueno. Deme un momentito que los tenía acá, espérenme. Pues dice la palabra que no es malo leerlo siempre y cuando estamos haciendo un estudio teológico, ¿verdad? En el cual uno quiera tener un poquito más de comprensión sobre los hechos, sobre el orden en que comenzó todas las cosas. Hay también otro libro también que es un libro apócrifo, que no lo había mencionado, que es el libro de Enoc. Dice que si nosotros estamos haciendo un estudio de este libro, ¿verdad? Como cualquiera de estos temas teológicos, ¿verdad? Que tengan que ver con lo relacionado al canon bíblico, las doctrinas bíblicas, pues sí, podríamos decir que se pueden leer esos libros, ¿verdad? Pero solo en una manera secular, igual incluyendo el libro de Enoc, tomándolos solamente como unos libros históricos, pero siempre teniendo en cuenta que no son inspirados por el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí entonces vienen las malas, sacan un texto fuera de contexto, las malas interpretaciones, amén. So hay que tener mucho cuidado con eso. Y también estos libros apócrifos no se pueden usar para establecer doctrinas. Yo creo que si Dios no permitió que se escribieran esos libros en nuestra Biblia, fue por algo especial, ¿verdad?
Yo creo que la Biblia, tal y como Dios nos la dio, ha servido para bendecir a millones de personas, me ha bendecido a mí, y yo creo que ha demostrado ser efectiva sin la necesidad de los libros apócrifos. Yo digo por mí, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Que ya estamos terminando, vamos a Lucas 1, 3 al 4. Lucas 1, 3 al 4. Aquí Lucas le está escribiendo unas palabras dirigidas a su conocido amigo Teófilo. Gracias. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Y para qué? Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas aquí está describiendo la historia de Jesús desde su perspectiva como un gentil, como un médico o como un primer historiador de la iglesia primitiva. Pero aunque Lucas no presenció el ministerio de Jesús, él estaba interesado por preservar con exactitud los relatos de quienes sí lo habían presenciado. Y quería que esos fundamentos de la fe cristiana fueran transmitidos intactos a las siguientes generaciones futuras. Y esa generación futura somos nosotros. En el Evangelio de Lucas también encontramos muchas de las parábolas de Jesús. Y más que en los otros evangelios, también podemos encontrar relatos específicos que reflejan la preocupación de Jesús por las mujeres. En el tiempo de Lucas había mucho interés en saber de Jesús. Y muchas personas habían escrito informes de primera mano acerca de Jesús. Lucas posiblemente utilizó estos informes, además de otras fuentes que tenía a su disposición, para elaborar un relato preciso y completo de la vida de Jesús, de las enseñanzas y el ministerio de Jesús. La verdad era tan importante para Lucas y por eso él basó toda su historia en gran medida en los relatos de testigos presenciales. A lo que yo me refiero con esto, ¿verdad? Y con que quiero como llevar un mensajito, ¿verdad? A través de este versículo que agarré, es que el cristianismo no te va a decir a ti, cierra tus ojos y cree, ¿verdad? ¿Verdad? No es así. Sino más bien que te va a decir, compruébalo por ti mismo. Yo lo tuve que comprobar cuando estuve haciendo mi estudio del canon, porque para mí esto fue un tema del que yo tenía bastante desconocimiento y me bendijo. O sea, yo había sacado aquí en este estudio casi como 35 páginas. Yo casi hice una tesis, pero iba sacando, pero yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo concentrar todo esto de una manera más corta para que yo pueda llevar esta enseñanza, este mensaje a la iglesia y a los jóvenes para que ellos puedan entender lo que tú me enseñaste a mí? Pero van a haber cosas que cada uno de nosotros individualmente, intencional y voluntariamente, vamos a tener que comprobarlos por nosotros mismos. ¿Amén? La Biblia lo anima a usted y a mí a que investigue a fondo todas sus afirmaciones, como lo hizo Felipe con Natanael. En Juan 1, 45, 46, como lo hizo Tomás, el discípulo de Cristo, en Juan 21, 24 al 29, y como lo hicieron los bereanos, en Hechos 17, 11, 12. Porque la conclusión acerca de Jesús va a ser un asunto de vida o muerte para cada uno de nosotros, como lo fue para ellos también. Vamos a la conclusión y a la exhortación para terminar. El versículo que había usado anteriormente, ¿verdad? El de Lucas, ¿verdad? El de Lucas 1, 3 al 4, ¿verdad? Dice que el nombre de Teófilo significa uno que ama a Dios. El nombre de Teófilo es uno que ama a Dios, porque Lucas le estaba escribiendo en orden todos los libros para llevárselos a Teófilo, ¿verdad? Dice que otro libro de Lucas, que fue el libro de los Hechos, también fue dirigido a Teófilo también. Es posible que el nombre de Teófilo también se refiera
a todos los lectores creyentes y el prefacio sea una dedicatoria general a todos esos lectores creyentes como ustedes, ¿verdad? Que están aquí hoy día para aprender más y más del Señor. Pero lo más probable es que Teófilo era un romano conocido de Lucas. O sea, Lucas conocía a Teófilo, parece que era un amigo de él. Y dice que Teófilo tenía un fuerte interés en la nueva religión cristiana, lo que lo llevó voluntariamente e intencionalmente a patrocinar y financiar, ¿verdad?, económicamente a Lucas para que Lucas pudiera elaborar su libro. Como médico, Lucas conocía la importancia de ser bien minucioso, como esos escribas, al escribir la palabra de Dios y escoger los libros que iban a ser parte del canon bíblico. También dice que Lucas utilizó su habilidad para hacer observaciones y análisis en su detallada investigación de las historias acerca de Jesús. Y su diagnóstico fue que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Usted puede leer el relato de Lucas acerca de Jesús con confianza porque fue escrito por alguien que tenía una mente organizada y era un investigador serio. Debido a que las buenas nuevas estaban basadas en la verdad histórica, nosotros debemos investigar también diligentemente, con disciplina y ser minuciosos en la palabra de Dios para comprender cómo ha actuado Dios a lo largo de la historia. Haga que esta clase de estudio forme parte de su vida. Busque la ayuda de un pastor, busque la ayuda de un líder, de un maestro o de un libro y comience a desarrollar ese importante aspecto del crecimiento cristiano. O sea, la palabra dice que Dios nos capacita para poder trazar con sabiduría su palabra, porque hay necesidad. Van a haber veces que en medio de nuestros trabajos, en las escuelas, inclusive hasta dentro de nuestros familiares, tenemos familiares que no creen en Dios. No se les ha presentado el Evangelio. ¿Y por qué razón Dios nos capacita diariamente los miércoles, los viernes, los domingos? Por eso mismo. Porque quiere adiestrarnos a que sepamos trazar bien su palabra, con autoridad, con conocimiento. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta verdad? Primero, podemos confiar que toda la palabra de Dios es la palabra de Dios, primeramente. ¿Y por qué? Vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Y con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Con qué meta? De que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios nos capacita también para no pecar. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. La palabra de Dios es poderosa. Es poder de Dios para salvación. Es la máxima autoridad del creyente. Amén. Como cristianos y discípulos de Cristo, nosotros debemos de amar no solo el libro, que es la Biblia, sino también al autor de la Biblia. Amén. Que cada día siempre nos saturemos de la presencia del Señor. Amén. No hay nada más lindo que eso, saturarse de la presencia del Señor, porque afuera no hay nada. Dice que cuando uno mira los hechos históricos, estudia objetivamente cómo nos llegó la Biblia y mira al Señor Jesucristo citando esas 3 secciones de las Escrituras hebreas, los cuales son los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los escritos de los salmistas, más inclúyele a eso el trabajo de los escribas y el testimonio de la historia, podemos aceptar el Antiguo Testamento como inspirado por Dios.
El Antiguo Testamento es principalmente la historia de una nación, pero es mucho más que eso. El Antiguo Testamento se combina con el Nuevo Testamento para contar de aquel. ¿Y quién es aquel? Jesucristo, el que murió por nosotros. El Antiguo Testamento preparó el escenario y Dios preservó su palabra a través de los siglos para que pudiéramos conocer a Jesucristo, aquel que está por venir pronto por su iglesia. Hay más de 5,000 manuscritos griegos en el Nuevo Testamento, pero Dios se aseguró de que nosotros tuviéramos en nuestras Biblias lo que Él quiere que nosotros tengamos hoy día. Amén. En este mundo, ¿verdad?, en el que todo es relativo y a cada momento a lo que es bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, tenemos la certeza de la palabra de Dios que no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y podemos tener libertad en esta palabra, porque Jesús dijo en Juan 8, 31, 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Y sobre todo tenemos la revelación de la verdad que nos lleva al Padre, que es la revelación de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Eso está en Juan 14, 6. En la palabra de Dios podemos ver su autoridad, su claridad, la necesidad y la suficiencia. La Biblia es suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos hoy. Y su inerrancia. La palabra de Dios no tiene errores. La Biblia es indestructible. Dice Primera de Pedro 1, 24 al 25. Vamos a Primera de Pedro 1, 24 al 25. Me encanta este versículo porque esto representa que la palabra de Dios es indestructible. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Es como la canción que cantamos los domingos aquí. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Amén. Aquí vemos que la Biblia tiene el testimonio innegable, porque sus profundas escrituras lo aseguran, como lo dice Romanos 11, 33 al 36. La Biblia es la revelación de Dios, es la guía de la salvación. La Biblia revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Podemos ver que la Biblia, sus doctrinas son sanas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. La Biblia es la autoridad suprema. Cuando nosotros convirtamos la palabra de Dios en la guía de nuestras vidas, entonces se va a contestar en nosotros la oración de Cristo en Juan 17, 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Reconocer la verdad en palabra y en acción será nuestra confesión de fe. Amén. Y para terminar, quería darle unas cuotas de Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln dijo, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. George Washington también dijo, es imposible gobernar correctamente en el mundo sin Dios, sin la Biblia. Y es cierto, porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Hay un caos total. Es como dice nuestro pastor, la iglesia es la conciencia del Estado. El día que Dios se lleve a la iglesia, los que se quedaron, que se salven como puedan. Y el otro que se llama Daniel Webster, él dijo, si hay algo en mis pensamientos o estilo que elogiar, el crédito se debe a mis padres
por inculcarme un amor temprano por las Escrituras. Y qué bendición que los padres, ¿verdad?, que inculquen a sus hijos en el temor, en el conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando fueran viejos no se aparten de la palabra. Y para que puedan ser instrumentos eficaces en las manos de Dios. Porque los hijos son como flechas que los padres lanzan para llevar a cabo el propósito y la meta que Dios y la asignación que Dios ha de cumplir en la vida de cada uno de esos niños. Amén. De sus hijos. Bueno, y eso es todo. Con eso le paso a mi esposo porque ya terminé. Hubiera podido hablar más, pero tuve que concentrar el mensaje porque era mucho. Pero para la gloria de Dios lo hicimos. Que Dios los bendiga. Quédate aquí, amor. Quédate aquí. There's a lot there. There's a lot to unpack.